Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre los tejidos vasculares. Sé que cuando escuchas la palabra planta, lo primero que viene a tu cabeza es algo como esto, o esto. Esto se debe a que este tipo de plantas, llamadas plantas vasculares o traqueófitas, son las más diversas, abundantes y con las que más contacto tenemos en nuestra vida cotidiana. Estas se diferencian claramente de las algas, las hepáticas y los antoceros, ya que no toda su superficie se encuentra en contacto directo con el agua. Las plantas vasculares pueden crecer verticalmente a grandes alturas sobre el suelo gracias a los tejidos vasculares, encargados de dar soporte a la planta y de conducir agua, minerales y productos de las hojas a todas sus partes. La vida de las plantas en el medio terrestre depende de un eficiente sistema de conducción. El sistema vascular está compuesto principalmente por dos tejidos, el floema y el xilema, los cuales, asociados a otros tejidos como parénquima y esclerénquima, cumplen su función. Los tejidos vasculares tienen su origen a partir del procámbium, en el meristemo apical caulinal o en el meristemo radical. En algunas plantas vasculares, el procámbium tiene la capacidad de madurar, convirtiéndose en cámbium vascular, para generar así crecimiento secundario. De esta forma podemos clasificar a las plantas vasculares en plantas de crecimiento primario, como lo son las herbáceas, que se suelen caracterizar por tener un tallo delgado, suave y fotosintético, y las de crecimiento secundario, que crecen a lo ancho, desarrollando madera, como algunas lianas, arbustos y sobre todo los árboles. El xilema se encarga de transportar agua, sales minerales y nitrógeno de las raíces al resto de la planta. Presenta diversos tipos celulares, como lo son elementos escleromáticos, el parénquima, las traqueidas y el más representativo, los elementos de vaso. Este tejido se cataloga como muerto, debido a que en la mayoría de sus células el desarrollo de una pared secundaria provoca la apoptosis del protoplasto. Las primeras células de las que vamos a hablar son los elementos de vaso y las traqueidas. Los elementos de vaso son células en forma de barril, más o menos alargadas, con paredes engrosadas en diversas disposiciones. Poseen numerosas punteaduras laterales y extremos perforados en forma de placas de perforación. Cada placa de perforación se comunica longitudinalmente con otras. De esta forma se constituye la estructura denominada vaso. Las traqueidas son células fusiformes con extremidades afiladas, no perforadas. Sus paredes están ligeramente lignificadas, por lo que el lumen es relativamente grande. De igual forma, pueden presentar diversas disposiciones de engrosamiento en sus paredes. Las gimnospermas y la mayoría de los pteridofitos presentan exclusivamente este tipo de células para realizar el transporte de sales minerales y agua. Tanto las traqueidas como los elementos de vaso son responsables de la conducción de sales minerales y agua en dirección a acropétalo. Este fenómeno es explicado mediante el modelo tenso-coheso transpiratorio, el cual nos habla de cómo a medida que el agua se evapora por los estomas, las raíces van incorporando más desde el suelo, convirtiendo así el transporte ascendente de agua en un sistema continuo, que es posible gracias a la capilaridad del agua, propiedad de los líquidos para ascender a través de un tubo delgado. Utilizando esta propiedad se puede realizar un sencillo experimento casero, que consta de poner flores u hojas en una solución con colorante. El xilema conduce el agua hasta la superficie del vegetal, obteniendo estos resultados. Otras células que forman parte del xilema son el parénquima asociado, ya sea axial o radical, del cual su principal función es el almacenaje de almidones, grasas, taninos y cristales. Y los elementos escleromáticos y fibras. Estas poseen paredes altamente lignificadas, con función de protección y soporte hacia los demás elementos xilemáticos. El xilema consta de una parte temprana, protoxilema, el cual posee pocas traqueidas, mucho parénquima y presenta un engrosamiento de la pared secundaria anular y helicoidal, y presenta una parte madura, el metaxilema, que contiene varias traqueidas gruesas y lignificadas, presentando engrosamiento helicoidal, reticular o punteado. La disposición en la que estos dos tipos de xilema se presentan dentro de los haces vasculares se cataloga en exarco, el metaxilema dirigido a la médula y el protoxilema a la epidermis. Normalmente se presenta en raíces de plantas vasculares. El endarco, con el protoxilema dirigido a la médula y el metaxilema a la epidermis. Y el mesarco. El metaxilema se encuentra rodeando completamente al protoxilema. Se presenta en hojas de plantas superiores y en tallos de las inferiores. Ahora hablemos del floema.
Este es un tejido compuesto por elementos escleromáticos, parénquima y elementos cribosos. Es catalogado como un tejido vivo, puesto que la mayoría de sus tipos celulares presentan protoplasto al menos en la periferia de sus células. Hablemos de los elementos cribosos, en donde tenemos a las células cribosas y a los elementos de tubo criboso. Son células con pared primaria, compuesta de capas de microfibrillas de celulosa y pectinas. Se comunican entre sí a través de poros rodeados por calosas, presentes tanto en sus extremos longitudinales como en sus áreas laterales. A medida que el elemento criboso envejece, aumenta la cantidad de calosa en sus poros, lo que disminuye su diámetro hasta volverse no funcional. Dentro de los elementos cribosos podemos encontrar a las células cribosas, que son largas, se superponen, no tienen placas cribosas y sus áreas cribosas están poco diferenciadas. Los elementos del tubo criboso se disponen en series largas longitudinales, conectadas entre sí mediante placas cribosas. Estos dos tipos celulares son los encargados de transportar los productos de la fotosíntesis de las hojas al resto de la planta. La forma en la que transportan los productos de la fotosíntesis, de las hojas o de los órganos de almacenamiento como tubérculos al resto de la planta está explicado por la hipótesis de flujo de presión o transporte de masas. De manera general, esta hipótesis postula que el desplazamiento de la savia se debe a la existencia de un gradiente de presión entre la zona de producción o almacenaje a las zonas de consumo. El proceso comienza cuando en las zonas fuente las células acompañantes se cargan de azúcar. Este proceso requiere ATP. Después, estas células ceden el azúcar a los elementos del tubo criboso, donde aumenta la concentración de azúcar y el agua comienza a entrar por osmosis, lo que provoca un incremento en la presión hidrostática, que hace que el azúcar se mueva hacia los sumideros, donde la presión es menor. Otros tipos celulares del floema son el parénquima asociado, que son células altamente especializadas, como las células acompañantes, que tienen protoplasmas metabólicamente activos y una pared primaria con puntuaciones y plasmodesmos ramificados, enfrentados a los poros de las áreas cribosas. Estas asumen las funciones nucleares de los elementos cribosos, muriendo cuando estos dejan de ser funcionales. De igual forma, estos cumplen una función de carga y descarga de los elementos cribosos, transportando lateralmente los fotosintatos. También se presentan las células albuminosas, que cumplen la misma función, pero lo hacen en gimnospermas. Por otro lado, hay células parenquimáticas no especializadas, que participan en la carga y descarga de los elementos cribosos para el almacenamiento de almidón, grasas, taninos y cristales. También podemos encontrar elementos escleromáticos, que presentan la función de soporte hacia este tejido. La organización de los tejidos vasculares en las plantas es diversa. Se distribuye en modelos característicos dependiendo del órgano de la planta, su función y su edad. En el tallo y raíces de las gimnospermas y gran parte de las dicotiledonas, el sistema vascular consta de un cilindro continuo que envuelve a la médula. Generalmente el floema es externo y el xilema interno, pero en algunas familias de dicotiledonas como cucurbitáceas, solanáceas o apocináceas, el floema se encuentra al interior del xilema con un cilindro vascular discontinuo. A cada fascículo formado por este cilindro discontinuo se le conoce como haz vascular. La organización en tallo y raíces del sistema vascular se denomina estela. A manera general, existen los esteles del tipo protoestela, que engloba actinoestela, haplostela y plegnoestela, que se caracterizan por no tener una médula, el sifonoestele, que se caracteriza cuando los haces vasculares se disponen formando un tubo en cuyo interior hay parénquima medular. Tenemos al ectofloico y anfifloico. El euestele, donde el xilema y el floema forman haces alrededor de la médula, permitiendo la comunicación entre el parénquima medular y el cortical. El dictonoestele, semejante al euestele, pero en donde cada haz vascular del floema rodea completamente al xilema. Y el atactoestele, en el que los haces están dispuestos en forma difusa. Este lo podemos encontrar en la mayoría de las liliópsidas. El sistema vascular en la hoja está distribuido por toda la lámina, en posición paralela de la misma y por plano medio. En angiospermas se distingue la venación reticulada, que es la más frecuente. Las venas son de distinto tamaño según el grado de ramificación. Este lo podemos ver en plantas dicotiledonas o magnoliópsidas. Y la venación paralela, tipo más frecuente en monocotiledonas o liliópsidas, donde las venas principales continúan a lo largo de toda la hoja, aproximándose y fusionándose en el ápice de la misma. Según el grupo de plantas, los haces vasculares son colaterales. El floema está dispuesto en el lado abaxial, o bicolaterales. El floema está dispuesto en el lado adaxial y abaxial.
La importancia de los tejidos vasculares radica en las estrategias que proporcionó el tejido vascular a las plantas continentales para alcanzar la gran diversidad que en la actualidad tienen. Las plantas vasculares, a diferencia de algunos musgos, pudieron crecer a grandes alturas sobre el suelo, alcanzando así mayor luz y aprovechando mejor los recursos. El crecimiento secundario permitió un transporte eficiente de fotosintatos y agua durante largas distancias, permitiendo a las plantas aumentar en tamaño considerablemente, evitando la inclinación y la caída. La protección de tejidos blandos de reserva mediante el grosor del tallo con tejidos lignificados permitió el colonizar ambientes con climas adversos. El desarrollo de la médula resuelve la necesidad biomecánica de los ejes aéreos de repartir vectorialmente en la periferia del cilindro el peso de los troncos y del follaje. Las raíces con tejido vascular permitieron la obtención de agua y nutrientes para su posterior suministro a toda la planta, logrando alcanzar grandes profundidades o hasta desarrollando tejido secundario en casos específicos. Además, ayuda a anclar al organismo al sustrato de una mejor manera. El principal producto comercial que podemos obtener de los tejidos vasculares es la madera, el cual es un material multiusos. Podemos convertirla en hermosas esculturas o usarla con fines medicinales, como es el caso de la planta conocida como palo azul, que el té de su madera se utiliza para tratar males relacionados con los riñones y las vías urinarias. Recibe el nombre de palo azul porque al hacer el té adquiere una tonalidad azul muy bonita. Y este fue el video de los tejidos vasculares. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.